Muchas gracias, doctor, por la presentación. El doctor José Antonio Fernández me pidió el favor que revisáramos hoy el Consenso de Lyon con el único fin de poder unificar conceptos sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El Consenso de Lyon fue un grupo de trabajo internacional que fue presidido por el doctor Prakash Jawali, quien convocó a un grupo de expertos en enfermedad por reflujo gastroesofágico y de esta forma poder realizar dicho consenso. En este consenso, por primera vez, luego de Chicago, participamos 3 latinoamericanos, tuvimos una reunión presencial y el resto de las reuniones fueron virtuales. La metodología que se utilizó fue la metodología RAN. La doctora Yadlapati fue la encargada de hacer las preguntas y realizar el consenso, donde se requería que hubiera una votación mayor del 80% para poder establecer dichos criterios. En cuanto a la justificación del Consenso de Lyon, lo primero fue la definición del mismo, porque ustedes saben que nosotros nos regíamos por la definición del Consenso de Montreal, donde se hablaba que la enfermedad de reflujo era el paso del contenido gástrico hacia el esófago con la presencia de complicaciones. Pero realmente nunca se habló de si realmente esto justificaba de lleno el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico como un diagnóstico conclusivo o no era conclusivo de la misma entidad. La definición moderna de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de acuerdo al Consenso de Lyon, requiere una evidencia concluyente de que existe enfermedad por reflujo gastroesofágico utilizando los métodos diagnósticos disponibles, como son la endoscopia de vías digestivas, la realización del monitoreo de pH de 24 horas, ya sea con catéter o sin catéter, el cual quedó incluido dentro de la definición y dentro de las técnicas o métodos de estudio de esta entidad. De igual forma, este consenso ya se había llevado a cabo años anteriores, pero se modificaron los criterios para poder establecer dicho diagnóstico. Durante muchos años, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se ha hablado de que tiene varios fenotipos, y dentro de los fenotipos está la enfermedad por reflujo gastroesofágico con síntomas típicos de la enfermedad, como son la pirosis, la regurgitación y el dolor torácico no cardíaco. Antes hablábamos de que el dolor torácico no cardíaco era una manifestación extradigestiva de la enfermedad, y hoy en día sabemos que es un fenotipo que, a diferencia de las otras manifestaciones extradigestivas de reflujo, se considera que sí es causada por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico de la enfermedad primero comienza entonces con la identificación de los síntomas. Las 2/3 partes de los pacientes tienen pirosis y el 50% de los pacientes pueden presentarse con dolor torácico no cardíaco. Pero la regurgitación es un síntoma difícil de atribuirlo a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que lo podemos ver muy frecuentemente en las alteraciones motoras del esófago. La regurgitación es un síntoma que usualmente presenta refractariedad al uso de los inhibidores de bomba de protones, y esto es debido a que el ácido que nosotros encontramos en los pacientes con regurgitación puede pasar a ser un reflujo débilmente ácido o no ácido por el uso de los inhibidores de bomba de protones. Además, estos pacientes pueden tener un efecto placebo manifestado como mejoría de los síntomas. Entonces, las manifestaciones extraesofágicas que nosotros conocemos más frecuentemente, la disfonía, el dolor abdominal, síntomas dispépticos, usualmente tienen muy baja probabilidad de que se relacionen con la enfermedad por reflujo gastroesofágico patológico. Durante muchos años, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se equiparó con esofagitis erosiva. De hecho, se hablaba de que todo paciente que tenía esofagitis grado A, B, C o D tenía enfermedad por reflujo gastroesofágico.
pero en su momento no conocíamos que el 60 al 70% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tenían endoscopias normales. Empezamos a utilizar los inhibidores de bomba de protones, que como todos sabemos son los fármacos más potentes y la mejor terapia en este momento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y empezamos a utilizar la prueba con inhibidores de bomba de protones. En este consenso, en el consenso latinoamericano en el cual también participamos el doctor Pineda y yo, definitivamente encontramos que la prueba con inhibidores de bomba de protones no tiene una buena sensibilidad ni una buena especificidad para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En Estados Unidos, por ejemplo, se sigue utilizando esta prueba en individuos jóvenes con síntomas típicos de enfermedad, pero realmente no está establecida la dosis ni el tiempo en el cual se debe suministrar este medicamento para poder definir si realmente el paciente tiene o no enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo no erosiva sabemos que es una entidad que la diagnosticamos con frecuencia, que no responde muy bien al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. No es lo mismo tener un paciente con esofagitis C o D o esofagitis B, que sí va a responder de mejor forma al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Los pacientes con enfermedad no erosiva usualmente tienen un exceso de exposición, de un tiempo de exposición del esófago al ácido. Pacientes con hipersensibilidad mucosa al ácido, reflujo débilmente ácido, parecen tener enfermedad por reflujo no erosiva, y debemos tener en cuenta que estos pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva, o que por lo menos nosotros decimos que tienen una enfermedad por reflujo no erosiva, pueden tener una pirosis funcional o pueden tener un esófago hipersensible. La esofagitis grado B, C o D hoy en día se considera que son diagnósticos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, no así la esofagitis A, la cual el diagnóstico es operador dependiente, y la gran mayoría de estos pacientes con esofagitis grado A van a requerir una prueba confirmatoria de la enfermedad por reflujo gastroesofágico con el monitoreo de pH de 24 horas o con el método Bravo, que puede registrar hasta 96 horas. Los criterios de Roma III desarrollados para la definición de los trastornos esofágicos funcionales incluyen dentro de su definición tanto a pacientes con enfermedad por reflujo erosiva como a pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. Para maximizar el diagnóstico se debe realizar una endoscopia en estos pacientes 2 a 4 semanas después de la interrupción del tratamiento antisecretor. ¿Esto por qué? Porque usualmente nos consultan los pacientes, vienen recibiendo inhibidores de bomba de protones y hacemos la endoscopia y los catalogamos como enfermedad por reflujo no erosiva cuando realmente no tienen ese diagnóstico, porque el hecho de que reciban los inhibidores de bomba de protones puede producir cicatrización de la esofagitis y nosotros clasificarlos dentro de ese grupo. Por eso el consenso de Lyon sugiere, cuando nos consulta un paciente con enfermedad por reflujo, debemos suspender el inhibidor de bomba de protones para de esta forma citarlo y realizar la endoscopia de vías digestivas. Los pacientes que tienen una esofagitis grado B, C o D, o que tienen una estenosis péptica recurrente durante el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones, nosotros debemos asumir que estos pacientes pueden tener una enfermedad por reflujo refractaria, y estos son los pacientes que de igual forma van a requerir estudios para poder buscar si el paciente definitivamente no tiene la dosis clara de inhibidor de bomba de protones o si va a tener un rebote ácido nocturno que requiera aplicar otro tipo de tratamiento. Los criterios de Roma 4, ya va a salir Roma 5, se está trabajando en Roma 5 y al parecer va a haber muchos cambios al respecto. En Roma 4 propusieron que el esófago hipersensible debía rebautizarse más bien como hipersensibilidad al reflujo y no debería incluirse dentro del concepto general de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué vamos a encontrar en los pacientes con esófago hipersensible? Anomalías de la integridad de la mucosa,
notable dilatación de los espacios intercelulares que antes, en mi época, quiero decir, en la de muchos de los que estamos aquí, se utilizaba la biopsia del esófago tratando de buscar la dilatación de los espacios intercelulares y de esta forma confirmar el diagnóstico de esta entidad. Hoy sabemos que la dilatación de los espacios intercelulares puede encontrarse en el 20% de los individuos asintomáticos y va a formar parte del componente de la enfermedad o el trastorno de cerebro-intestino y no de la enfermedad per se. Umbrales de estimulación más bajo para los receptores, y con esto quiero decir que la pirosis, una pregunta que nos hacemos es si la pirosis y el dolor torácico son necesariamente secundarios a enfermedad por reflujo gastroesofágico. No necesariamente son causados por reflujo, porque todas estas alteraciones que les estoy mencionando puede ser una causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y de la pirosis y del dolor torácico no cardíaco. Canales iónicos sensibles al ácido en la mucosa esofágica o alteraciones en la percepción central del dolor que pueden evaluarse mediante imágenes de resonancia magnética cerebral funcional. Una de las personas que más está trabajando en esto es el doctor Daniel Cifrín, que ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo en Colombia en múltiples oportunidades. Aquí vemos uno de los estudios del doctor Cifrín, donde nos muestra que la inervación mucosa esofágica puede contribuir a la severidad de los síntomas y no necesariamente la presencia de ácido o de no ácido en el esófago como ocasionante de los síntomas. La extensión proximal del reflujo, la presencia de GLAS también puede estar implicado en la percepción de los síntomas. Los niveles de ansiedad, por eso se ha sugerido en la mayoría de las presentaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que utilicemos esta escala de hipervigilancia y de ansiedad en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta escala ya está validada al español. También tuve la oportunidad de trabajar estableciendo esta escala que ha sido de gran utilidad en los pacientes que presentan síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. También se ha propuesto utilizar como base los criterios de Roma 4 para establecer el diagnóstico de pirosis funcional y esófago hipersensible. Y la pregunta siempre ha sido, ¿realmente son un overlap en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Se considera que no necesariamente la pirosis funcional o el esófago hipersensible sean secundarios a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se ha visto que pacientes refractarios pueden tener alteraciones del eje cerebro-intestino, término que hoy en día debe utilizarse en vez de hablar de trastornos funcionales del tracto digestivo. Se ha sugerido, y uno de los que más ha insistido es un colombiano que es Max Smulson, que debemos mencionarlos como alteración del eje cerebro-intestino y no como trastornos funcionales. Encontramos que el 62.5% de los pacientes con síntomas refractarios pueden tener pirosis funcional y el 12% pueden tener hipersensibilidad al reflujo. ¿Y qué es la pirosis funcional? Debe considerarse este diagnóstico cuando el dolor retroesternal o el malestar persiste a pesar del uso de dosis adecuadas y tiempo adecuado de inhibidores de bomba de protones. La pirosis funcional no es una enfermedad por reflujo no erosiva, pero sí es claro que la pirosis funcional no responde de manera adecuada a los inhibidores de bomba de protones y debemos utilizar los neuromoduladores como parte del tratamiento de estos pacientes. ¿Qué incluye el consenso de Lyon con respecto al tiempo de exposición del esófago al ácido? Lo más importante en el monitoreo de pH de 24 horas es el tiempo de exposición al ácido. Tiempo de exposición al ácido que se considera normal por debajo del 4% del material refluido en las 24 horas y anormal por encima del 6%.
Pero esto hoy en día no se debe considerar solamente un factor para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo, ya que los otros factores que voy a mencionar más adelante pueden ayudarnos a incluir dentro del diagnóstico la enfermedad por reflujo gastroesofágico si encontramos otras métricas alteradas en ello. ¿Por qué se incluyó la prueba Bravo? Porque se ha visto que los pacientes con síntomas típicos pueden tener monitoreo de pH de 24 horas negativo, y este negativo puede que sea un falso negativo porque el paciente durante las 24 horas no presentó los síntomas y puede presentarlos 48 a 96 horas después. ¿Por qué quedó incluido el monitoreo? Ay, perdón. El agua, sí. ¿Por qué quedó incluido el monitoreo de 24 horas? Porque estábamos participando latinoamericanos y en Latinoamérica no tenemos el Bravo. Y en Latinoamérica no tenemos el método Bravo, simplemente por costos. Nosotros hemos hablado con Medtronic y Medtronic nos dice, si ustedes los llegan a requerir, nosotros tenemos la disponibilidad de traer el programa y traer la cápsula, pero la sola cápsula vale 5 millones de pesos y en este momento la salud de Colombia no está para tener ese método diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en el cual no tenemos certeza diagnóstica de la enfermedad por reflujo, podemos recurrir a la endoscopia o al monitoreo de pH de 24 horas convencional. Sí es cierto que el monitoreo Bravo nos puede ayudar mucho más, claro que sí, pero ante la no disponibilidad, pues no tenemos la opción de utilizarlo. La monitorización inalámbrica prolongada sin terapia antisecretora es la herramienta preferida en enfermedad por reflujo gastroesofágico no comprobada cuando se tiene disponible, y esa palabra la tiene incluida el Consenso de Lyon, teniendo en cuenta la disponibilidad de este método diagnóstico en Latinoamérica. El monitoreo de pH lo estamos haciendo y lo hablábamos con el doctor Pineda, que quizás somos las personas que más hacemos estos estudios. Encontramos en el monitoreo de pH de 24 horas definitivamente que debemos hacerlo con impedancia. Debemos hacerlo con impedancia porque hoy en día queda incluida dentro de las métricas la impedancia basal nocturna, que es otro factor que se añade a la positividad de los estudios. Un tiempo mayor de 6% durante más de 2 días es diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico y esto nos ayuda a respaldar el tratamiento. Si tenemos una zona gris entre 4 y 6, si hablamos de que 4 era anormal y 6 es anormal, otros factores como el número de episodios de reflujo y la impedancia basal nocturna nos pueden ayudar a definir si la prueba es positiva o no. Esto lo digo para las personas que realizan monitoreo de pH de 24 horas, deben tener en cuenta eso, porque muchas de las veces hemos visto resultados que tienen un tiempo de exposición al ácido entre 4 y 5 y de una vez es leída como negativa. No, hoy en día, con base en el Consenso de Lyon, no podemos leerla como negativa, sino definitivamente debemos leerla positiva si la impedancia basal nocturna o el número de episodios de reflujo coincide para hacer el diagnóstico. La diferenciación entre pirosis funcional y hipersensibilidad de reflujo es claramente definida con este artículo recientemente publicado por los italianos, donde vamos a ver que la esofagitis microscópica la podemos encontrar en pacientes con hipersensibilidad al reflujo. El reflujo débilmente ácido se encuentra incrementado en estos pacientes. La migración proximal también la vemos mucho más en esófago hipersensible. La impedancia basal nocturna está baja en los pacientes con esófago hipersensible. Hoy en día no estamos utilizando la onda peristáltica después de la deglución, esa métrica quedó abolida realmente por la complejidad de su realización. Apenas empezamos el consenso, todo el mundo estuvo de acuerdo en que ésta se quitara y utilizáramos solamente la impedancia basal nocturna.
En cuanto al esófago hipersensible, definitivamente el tiempo de exposición al ácido, como ya lo mencioné, es mucho mayor en estos pacientes que en los pacientes que tienen pirosis funcional, pero para poder confirmar el diagnóstico debemos realizar el monitoreo de pH de 24 horas, donde en la gran mayoría va a dar negativo el monitoreo de pH y no vamos a encontrar una asociación de los síntomas con los episodios de reflujo, que es lo que hace la diferencia entre pirosis funcional y esófago hipersensible. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de hipersensibilidad al reflujo, donde siempre debemos excluir las alteraciones motoras del esófago. La fisiopatología es muy clara, vamos a encontrar que va a existir los nervios aferentes vagales y los espinales van a transmitir la sensación al sistema nervioso central y por eso la utilidad de los neuromoduladores en el manejo de estos pacientes. Otro de los factores que debemos tener en cuenta en los pacientes con alteraciones del eje cerebro-intestino, la integridad de la mucosa, los espacios intercelulares dilatados, las citoquinas y prostaglandinas responsables del proceso inflamatorio, los nervios aferentes mucosos superficiales, los receptores sensitivos que hoy en día se consideran importantes en la fisiopatología de la enfermedad, las alteraciones del sueño, la hipervigilancia y la ansiedad, de ahí que utilicemos la escala para poder definir si estas patologías están asociadas. Dentro de las condiciones asociadas a la hipersensibilidad, ya lo han mencionado, el síndrome de intestino irritable, la dispepsia funcional y alteraciones del comportamiento de eructo supragástrico y el síndrome de rumiación. Cuando ustedes sospechen esta patología, por ejemplo, el paciente que les llega a consulta y les dice es que me la paso eructando y eructo y eructo, ustedes tienen que pedirnos la prueba diagnóstica de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente para nosotros poder añadir a la métrica el tipo de estudio que queremos hacer. Por ejemplo, si requiere que el paciente lleve arroz o lleve pan para poder determinar la utilidad de la prueba. Entonces, ¿cuáles han sido las ventajas del consenso de Lyon? Proporciona criterios concluyentes en pro y en contra del diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, proporciona métricas complementarias que consolidan o refutan el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando es dudoso o no concluyente, proporciona una definición moderna de la enfermedad, la utilización de la monitorización del pH con catéter o la monitorización sin tratamiento con la valoración de la impedancia, que como les digo es una métrica importante para el diagnóstico. Debemos incluir la esofagitis grado B como parte del diagnóstico de la enfermedad por reflujo, establecimiento de las métricas para el monitoreo de pH bravo con la cápsula y la inclusión de parámetros para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo refractario. Aquí vemos la diferenciación, que es básicamente lo que les acabo de mencionar, y la impedancia basal nocturna, que la estamos utilizando. De hecho, el doctor Pineda tiene un trabajo, el único trabajo publicado aquí en Colombia sobre la impedancia basal nocturna, donde hoy en día se debe considerar menos de 1500 ohmios. Les quiero decir que cuando vayan a interpretar el monitoreo de pH, miren la impedancia basal nocturna porque se relaciona directamente con el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué mide la impedancia basal? La integridad de la mucosa. Entonces, este parámetro es importante, es una métrica que ha sido añadida recientemente para poder confirmar el diagnóstico de la enfermedad. Aquí vemos cuando encontramos un paciente con síntomas típicos de reflujo, sí, quedamos en que se puede utilizar la terapia con inhibidores de bomba de protones. Ya sabemos que tiene baja sensibilidad, baja especificidad, y si el paciente no responde a esta terapia, pues pasamos a realizar los estudios complementarios como la endoscopia, el monitoreo de pH. Si el paciente tiene síntomas atípicos, debemos realizar de igual forma la endoscopia y el monitoreo de pH y de acuerdo a esto darle terapia dirigida. Si el paciente tiene tos o tiene asma, definitivamente debemos hacer los estudios complementarios porque definitivamente no existe una relación causal
con los síntomas atípicos de la enfermedad. Aquí vemos cuando encontramos un paciente que tiene reflujo no probado, nosotros debemos demostrar que existe la enfermedad y ahí es cuando vamos a hacer el monitoreo de pH, ya sea bravo o de 24 horas. Si existe evidencia de reflujo, debemos confirmar que tenga cualquier grado de esofagitis B, C o D, o si sospechamos el esófago de Barrett, tomar las biopsias pertinentes. Confirma el diagnóstico un tiempo de exposición al ácido mayor del 6%, más de 80 episodios de reflujo y una impedancia basal nocturna menor de 1500. Probado el reflujo, debemos determinar si el paciente requiere con el tratamiento la prueba con del monitoreo de pH y de esta forma determinar si está respondiendo al tratamiento o si tiene un reflujo refractario. Esta diapositiva nos resume todo lo que es el consenso de Lyon, donde vamos a encontrar claramente que un paciente que tenga un tiempo de exposición al ácido borderline, donde dice borderline o inconcluso, y el paciente tiene una esofagitis grado A, pero encontramos que el paciente tiene un tiempo de exposición entre 4 y 6 o entre 4 y 6 de 2 días y los episodios de reflujo son entre 40 y 80, pero el paciente tiene una impedancia basal entre 1500 y 2500, pues sabemos que el paciente no va a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero si encontramos que el paciente tiene un tiempo de exposición al ácido entre 4 y 6, pero tiene un número de episodios de reflujo por encima de 80 y tiene una impedancia basal nocturna de 1500, el diagnóstico está confirmado. Y una de las preguntas que le hacíamos al doctor Baezi, ¿por qué salió el de Mister? ¿Por qué no se está utilizando el de Mister para el diagnóstico en estos pacientes? Bueno, el doctor Yawali también decía que él sí lo mira. El de Mister realmente, como en todas partes, a veces hay conflictos entre cirujanos y clínicos. De Mister, Tom de Mister y su hijo fueron los que elaboraron la escala de Mister y ya hay artículos de ellos dos respaldando su utilidad. Nosotros en San Ignacio comparamos el monitoreo de pH, siempre revisamos el de Mister y hemos encontrado una coincidencia entre la impedancia basal nocturna, el tiempo de exposición y el de Mister, lo que hace pensar que si un de Mister está por encima de 14 y la impedancia basal nocturna está por debajo de 1500, queda confirmado el diagnóstico. Entonces, en resumen, lo que nosotros aportamos con el consenso de Lyon definitivamente es incluir la esofagitis grado B, tener en cuenta la impedancia basal nocturna por debajo de 1500, el tiempo de exposición al ácido por encima de 6 se considera completamente anormal. En resumen, el consenso de Lyon evoluciona a la par de los avances en el diagnóstico de reflujo. Se prevé que crecerá la utilización de las pruebas en la endoscopia, por lo que la evaluación de la integridad de la mucosa mediante un dispositivo endoscópico tiene potencial para dirigir una evaluación adicional. No, les quiero contar que la impedancia, a pesar de que ya fue aprobada por la FDA, tiene unos costos exageradamente altos, es introducir un catéter con un balón en la punta que se infla en el esófago a través del endoscopio y nos mide claramente la integridad de la mucosa. Se ha hecho en pacientes con enfermedad por reflujo y con esofagitis eosinofílica, pero realmente no está su disponibilidad muy clara en Estados Unidos por los costos tan elevados de este estudio y realmente tampoco se ha visto que aporte mucho más de lo que puede prestarnos el consenso de Lyon. La inteligencia artificial probablemente afectará el diagnóstico y paradigmas terapéuticos dentro de la enfermedad, particularmente en la interpretación de la monitorización del reflujo. La personalización del tratamiento según la presentación única de cada paciente ayudará a optimizar aún más el diagnóstico y el tratamiento. Las versiones futuras del consenso de Lyon intentarán seguir el ritmo de las nuevas investigaciones. Muchísimas gracias.